Gracias, muchísimas gracias. Estamos de regreso en el Tribunal de la Tarde. Aquí está nuestro invitado en el día de hoy, el economista ingeniero Guillermo Carán, alto dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, ex gobernador del Banco Central de la República Dominicana. Ingeniero, buenas tardes, un placer tenerlo. Bien, gracias por la invitación. Muy bien. Es un honor pues compartir con Guillermo Carán durante esta entrevista en el Tribunal de la Tarde y sobre todo compartiendo un café, que es el Café Santo Domingo, el sabor que empieza en el aroma para pues tratar pues, algunos temas Santo Domingo de la agenda nacional. Bueno, muchas gracias a Bastani por este Café Santo Domingo, el mejor café del mundo. Sí mismo. Bueno, quisiéramos pues iniciar nuestra primera pregunta a propósito de un informe que se publicó la semana pasada de la OxFam, en la que dice que el Estado dominicano malgasta alrededor de 90.000 millones de pesos del presupuesto en gastos innecesarios. Y pues dice que de esos 90.000 millones, unos 26.000 se van a la corrupción de diversos tipos, unos 39.000 millones en botellas y duplicidad de funciones. Como se diría popularmente, poco me lo hallo, aunque la expresión quizá tenga otra deformación gramatical. Yo creo que es más, pienso que la burocracia dominicana está sobrecargada, hipertrofiada, y si a eso lo acompañamos los subsidios y los intereses de lo que se paga por la deuda externa, por la deuda pública, interna y externa, la mejor evidencia de ello es que las recaudaciones, los impuestos que pagamos los dominicanos no alcanzan para cubrir eso que se llama los gastos corrientes en un presupuesto, e incluso si le sumamos el principal de la deuda, que es la amortización, al gobierno no le alcanzaría para la totalidad de las recaudaciones para cubrir sus cargas fijas. Y eso, el origen está en esa burocracia hipertrofiada. Bastaría ver el organigrama del gobierno con demasiado organismo. Incluso la tendencia en los gobiernos del PLD ha sido sobrecargar a la presidencia de la República, después que durante muchos años acusaron al presidente Balaguer de centralización administrativa, y después que el profesor Bosch en los años 60 acusó a los gobiernos postrujillistas antes de él de lo que llamó la fiesta de las autonomías, o sea que cuando se crearon muchos organismos autónomos. Yo creo que aquí hay una cantidad enorme de organismos que cumplen funciones duplicadas, hay empleados que cumplen funciones duplicadas, hay competencia de empleados. Cuando tú vas a una oficina pública, los empleados te caen arriba y te dicen: yo soy el que tengo que ocuparme de eso, no aquel. Y todo esto realmente apena, que a la luz de que en el año 2012, en agosto del 2012, saliendo el presidente Fernández de la conducción del Estado, promulgó una ley que se llama la Ley Orgánica de la Administración Pública, que daba un año de plazo al gobierno, al Poder Ejecutivo, para reordenar toda la administración pública. Reordenar significaba suprimir, reagrupar y adscribir. Adscribir significa que un organismo autónomo tenía que estar dependiendo de un ministerio para que ejecutara determinadas tareas. Y esa ley, tenemos ya 5 años de gobierno por Leonel Fernández, y esa ley no se ha cumplido ni un ápice, y por eso tú ves que organismos como la OISOE, que debió desaparecer, como la misma OMSA, que debió desaparecer, aunque hoy está bajo la adscripción de un nuevo organismo que tuvo mucha esperanza, que es el Intrat. Sin embargo, ya todos sabemos lo que pasó. El propio CEA, el Consejo Estatal del Azúcar, que a raíz de la ley de capitalización de las empresas públicas, prácticamente se ha convertido en una empresa inmobiliaria para vender a precio de vaca muerta, o arrendar a precio de vaca muerta, o a permitir el usufructo de bienes del Estado, particularmente de tierras.
yo creo que lo que procede es aplicar esa ley para corregir esos defectos que muy limitadamente ha señalado la OCFAM. 16 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, ya con lo que va de este periodo de Danilo Medina, y advertencias sobradas sobre el endeudamiento en que ha sometido el Congreso Nacional oficialismo, el oficialista Congreso Nacional, mayoritariamente del Partido de la Liberación Dominicana, y aparentemente ellos no se dan por enterados, aparentemente ellos no le hacen caso ni a la oposición, pero tampoco ni a los técnicos. En esta ocasión, el Partido Reformista Social Cristiano y unas declaraciones especialmente suyas, pues están advirtiendo nuevamente al gobierno de que ellos están superando los límites razonables del endeudamiento. ¿En qué consiste este límite y cuáles son las consecuencias que esto pudiera traer en un plazo inmediato? Sí, bueno, pero no solamente es los partidos de oposición y los economistas los que han manifestado preocupación sobre el endeudamiento. Los empresarios también, claro. Porque el endeudamiento se traduce en una pérdida de recepción de los beneficios reales del crecimiento. Cuando tú tienes un crecimiento económico uno de cuyos elementos activadores es el endeudamiento, una proporción del crecimiento se va al pago de la deuda. En el caso dominicano, que tenemos el 50% del Producto Bruto Interno endeudado, tú puedes decirse que la otra mitad va al pago de la deuda y lo que se distribuye es la otra mitad. Lo mismo pasa cuando lo vemos en términos de las finanzas públicas. Prácticamente la mitad de las recaudaciones se van en los intereses y en la amortización de la deuda. Lo que nosotros hicimos el pasado jueves fue advertir nuevamente que el endeudamiento sigue su tendencia alocada. Por supuesto, uno teme que con la mayoría aplastante que tiene el gobierno en el Congreso, este endeudamiento como quiera se va a aprobar. El gobierno sigue como si nada, le rechinan todas las críticas e incluso en su desesperación llegan a cometer imprudencias como la que acaban de someter, que no habiéndose aprobado el presupuesto, que es para el 2018, enviaron al Congreso la ley de emisión de bonos de los montos que está previsto en el presupuesto. O sea, una cosa es que el presupuesto consigne que va a haber tantos millones de pesos o de dólares en bonos, pero eso necesita una ley de implementación. Bueno, ya ellos, sin estar aprobado el presupuesto, ya enviaron el proyecto de ley de emisión de bonos que consignaría los ingresos para el año 2018 o la venta de bonos para el 2018. Significa que lo que resta del año están viviendo una etapa de desesperación. Pero una particularidad que nosotros enfatizamos en esta ocasión es que el endeudamiento, el gobierno siempre se ha endeudado realmente más de lo presupuestado. Históricamente el gobierno de Danilo Medina, incluso habiendo formulado que no va a crecer las necesidades de financiamiento entre un año y otro del presupuesto, por ejemplo, entre el 2017 y el 2016, entre el 16 con relación al 15, aún así, sin haber postulado que el endeudamiento no va a crecer, o sin haber postulado que va a crecer, se ha endeudado de hecho en un 11% de crecimiento. Ahora, en este año, ellos postulan un crecimiento del 24% del presupuesto 2018 con relación al 2017. Si encima de ese 24% crece un 11%, la realidad versus la programación, estaríamos hablando de un crecimiento del 35% que equivaldría a más de lo que están presupuestando. Y de hecho hay partidas que nosotros sumamos, que consideramos que
supera lo no presupuestado, el endeudamiento no presupuestado supera el presupuestado. Sin embargo, Guillermo, es el mismo gobierno a través de su Ministerio de Hacienda, entre otros, que dice que la deuda está controlada y como forma de demostrarlo presenta los informes de calificadoras de riesgo como Moody's, Standard & Poor's, y también alegan dentro de ese endeudamiento los fenómenos naturales impredecibles, Sí, las aguas, los huracanes. Sí, así pasó en Grecia. En Grecia las agencias calificadoras de riesgo decían que no, que Grecia estaba bien, que los bancos estaban bien, que Grecia soportaba más endeudamiento. Hasta el propio Fondo Monetario, que es mucho riguroso, entendía que sí, que se podía seguir prestando, hasta que en un momento encontraron que las cifras fueron falsificadas o que las cifras fueron alteradas para presentar al país con capacidad de pago, y cuando esto sucedió, entonces vino la crisis. Porque a la hora del NONE, aunque las calificadoras de riesgo digan lo que digan, si por ejemplo, cuando en el caso dominicano, que tú tienes un fondo monetario que te ha dicho reiteradamente, anclen el endeudamiento. Sí. Incluso ahora internacionalmente el fondo está preocupado porque los estímulos monetarios pueden terminar creando una burbuja financiera, porque sin darnos cuentas hay muchos elementos de las políticas internacionales que están cambiando. Ya la globalización no se postula tan intensamente después que ganó el presidente Trump en Estados Unidos. Ya se puede hablar de que estamos en un ciclo neoproteccionista, donde así como el presidente Trump le dijo a los productores de carros que se iban para México, no se vayan, quédense aquí, así le puede decir a los bonistas, que son los que compran los bonos soberanos, déjense de invertir en países donde nosotros tenemos reservas, porque las hay, reservas en las políticas, asintonías en las políticas dominicanas y norteamericanas en términos migratorios, en términos ambientales, en términos de combate a la corrupción, en términos de lavado de activos. Entonces hay espinitas en las relaciones entre el gobierno dominicano y los gobiernos y los organismos internacionales, y de repente cualquier organismo dice, bueno, ya yo no le voy a comprar bonos, no es que va a suceder, pero eso un día va a suceder. Y ese día se va a armar una estampida. Don Guillermo, tenemos que ir a una pausa comercial, pero quisiéramos al regreso que usted nos indicara las consecuencias de este endeudamiento, qué podría ocurrir con este presupuesto general de la Nación que ha presentado el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, y la posibilidad que ustedes ven de que estos límites sean pues superados, el razonamiento del endeudamiento, y cuáles son las consecuencias de esto para el pueblo dominicano en términos llanos. Vamos a la pausa y retornamos en breve.